Buenas noches con todos, buenas noches. Qué gusto de veras haber estado esta semana, desde el día viernes que llegué aquí para la clausura de la Escuela de Líderes. Ayer estuvimos con las parejas, de paso, un bonito grupo de parejas, estuvimos tocando acerca de un tema de cantares. Y esta mañana en el culto estaba lindo también, una buena asistencia, y hoy cerramos con un tema importante. Y quiero hablarles acerca de las crisis, cómo afrontar una crisis. Robin Williams, el famoso actor estadounidense, ganador de un Oscar en el año 1998, por su memorable actuación en diversas películas como Patch Adams, Jumanji, El Club de los Poetas Muertos, El Hombre Bicentenario y entre otras más. Creo que en su tiempo era uno de los actores más famosos. Realmente era un señor actor, porque sus películas tenían una particularidad. Siempre él trataba de transmitir verdades y vivencias reales en la vida, ¿no? Te enseñaba algo sobre ética, sobre moral, sobre principios, y realmente era desafiante sus películas. Era jocoso también, pero nadie se imaginaba que en su vida privada él sufría de una fuerte depresión. Y digo nadie se imaginaba porque llegó agosto del 2014. Qué noche tan oscura. Me imagino que estaba viviendo la depresión más fuerte de su vida para que él pudiera agarrar una correa o cinturón y poder ahorcarse y quitarse la vida en su departamento. Me imagino las horas tan tenebrosas, tan oscuras, para que él tuviera tal valentía de optar el quitarse la vida. Y siempre cuando suceden estas cosas, uno se pregunta el por qué, sabiendo de un hombre que lo tenía todo. Porque ¿quién no busca fama? ¿Quién no busca dinero, confort, gloria? Él lo tenía todo. ¿Y por qué vivir tan depresivo? Y bueno, es la realidad de muchas personas. Porque por fuera podemos estar bien, pero nadie sabe lo que uno puede sufrir por dentro. Y déjame decirte, mi hermano, mi amigo, en esta noche, que todos hemos pasado noches oscuras. Yo lo he pasado. Noches tan tenebrosas, que cuando lo pasamos, pensamos que nunca va a desaparecer, ¿no? Pensamos que iban a ser eternas esos días y que no iba a haber una salida. Si yo pudiera señalar y enumerar las diferentes noches oscuras que he vivido, pues serán más de 10 que habré vivido, ¿no? Una de ellas, la enfermedad de mi niña cuando tenía recién apenas 8 meses, 23 días en el hospital, de las cuales 15 en cuidados intensivos. De repente tu noche oscura fue tu divorcio, la separación con tu marido, la infidelidad, una crisis con tus hijos, una enfermedad terrible como le pasó a mi amigo hace 4 años atrás cuando le detectaron una enfermedad degenerativa y en un lapso de 1 año y medio perdió la vida. Joven, apuesto, con un buen matrimonio, ganaba bien, siempre fue sano. Pero de un momento a otro le detectaron y empezó la crisis. Y así es la vida. El cruce del Mar Rojo, Éxodo capítulo 14, quiero que abramos la Biblia, la palabra de Dios. Éxodo capítulo 14, el cruce del Mar Rojo nos ilustra una noche oscura que pasó Israel. Una noche interminable, porque justo el cruce fue en la noche. Y el cruce del Mar Rojo nos ilustra en forma tan clara
de cómo podemos o debemos manejar y afrontar las crisis de fe. Cómo atravesarlas. Y digo manejar y atravesar porque no lo puedes evitar, mi hermano, mi amigo. No puedes huir porque te va a agarrar. Uno tiene que afrontar y aprender a afrontarlos en fe, en confianza en el Señor. Las crisis de fe son parte de la vida, son necesarias. Y como digo, debemos aprender a afrontarlas en el Señor. Yo digo que era una noche oscura, no solo porque se dio en toda la noche y en la madrugada, sino digo porque las circunstancias que rodearon al cruce del Mar Rojo realmente fue espantoso y tenebroso. Por dos cosas sencillas que te voy a decir antes de hablar de los principios. Uno, porque ellos estaban encerrados. Y dos, se acercaba Faraón con todo su ejército. Y ellos ya no querían volver a la vida miserable de la esclavitud en Egipto. ¿Quién quería volver? 430 años de historia viviendo en la esclavitud. 24 horas es el día, de las cuales 18 horas trabajaban. Solo se les permitía entre 5 a 6 horas poder descansar. De las 18 horas solo tenían 2 comidas y no había descanso. ¿Quién puede soportar? Entonces, cuando ellos salieron, como que renació dentro de ellos una fe. ¿Por qué? Porque por primera vez, después de 400 años, vieron a su Dios actuar. Y lo vieron en forma vívida, portentosa, maravillosa. Porque las 10 plagas en un proceso de 8 años fue espectacular. Y entonces la fe como que resurgió, como que renació. Pero esa fe era como una llama que podía apagarse. Porque cuando ya salieron de Egipto y de repente ellos celebraban y decían, bueno, por fin, nunca más Faraón. Por fin se acabó el desierto. Por fin la esclavitud. De pronto se dieron cuenta que cuando voltearon hacia atrás, venía Faraón. Y ellos lo conocían. Lo duro, lo cruel, lo espantoso, lo egoísta, lo bárbaro, ¿no? Sabían del poder de su maldad. Y cuando lo vieron, entonces como que renació la esclavitud y empezó a flaquear la fe. Querido hermano, querido amigo, ¿hay etapas en la vida así? Sí, por supuesto, claro. Es más, nadie se libra. Todos pasamos por etapas así. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no lo sabemos afrontar. Si supiéramos afrontarlo. Yo quiero decirte que la mayoría de mis consejerías matrimoniales que desarrollé en la iglesia, cuando trabajé 18 años como pastor de familias, todos eran crisis. Y me daba cuenta que los matrimonios no sabían manejar sus crisis. Crisis de salud, crisis de pareja, crisis con sus hijos, crisis financiera. No lo sabían manejar. Hermanos, todos los miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, mi agenda estaba llena de consejería. Yo creo que esa es la razón por la cual se me cayó el cabello, ¿no? Tantos problemas que escuchaba, pues. Pero descubrí que la gente no sabe manejar los conflictos. En esta noche, permite a la luz de esta historia poder dejar contigo 4 principios de cómo una persona debe atravesar las crisis de la vida. Si tienes pluma o lapicero, puedes apuntarlo. Número 1, lean conmigo Éxodo 14, versículo. ¿Qué tal si leemos un poco de los versículos para ir entrando a la historia? Éxodo 14 dice: habló Jehová a Moisés diciendo:
Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Con vosotros. Qué historia tan fascinante, tan conocida por ti, que en los días de Semana Santa usted habrá visto películas. Yo quiero extraer de esta historia tan espectacular 4 principios eficaces, poderosos, efectivos para atravesar las crisis. Número 1, lo encontramos en el versículo 1, y yo lo llamo: toda crisis tiene un principio en Dios. Escúcheme, toda crisis tiene un principio, un propósito en Dios. ¿Te has dado cuenta en el versículo 1 la orden tan extraña y absurda de Dios? ¿Te has dado cuenta? Lo leo para que me entiendan. Miren el versículo 1. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparé junto al mar. ¡Qué absurdo! ¿Por qué, pastor? Porque en vez de avanzar, seguir huyendo, cruzar el desierto, dar la vuelta, colocarse, como dice acá, entre Pi-hahirot y Migdol, era encerrarse en el mar. Es decir, el mar está aquí y el desierto está aquí, y Faraón viene. ¿Por qué voy a dar la vuelta? Debo ir por el desierto. ¿Por qué tengo que ir por el mar? Absurdo, ridículo. Entonces de aquí nace en forma lógica una pregunta: ¿por qué Dios da una orden tan absurda? Lea conmigo el capítulo 13, versículo 17, para que vayas entendiendo por qué dio el Señor esta orden que no era absurda. Miren por favor el 13:17. Dice así: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve a Egipto,
Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios conocía al pueblo. Dios sabía que ir por el desierto era enfrentarse con enemigos peligrosos y conocía la cobardía de este pueblo. Se iban a regresar. Entonces Dios los encerró. Ahora, escúcheme por favor, escúcheme. El encerrarlos, si bien es cierto, era absurdo, era peligroso y era una muerte segura, pero era estratégico. Usted mira, pastor, ¿dónde está lo estratégico? Lo estratégico es que el Señor quiso hacerles pisar el palito ¿a quién? A Faraón. A Faraón. ¿Por qué? Porque al encerrarlo, mira lo que dice el versículo 3, dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces Faraón los iba a seguir. Entonces no era absurdo, era estratégico, porque encerrarlo era la manera de atraer a Faraón. Faraón pisa el palito porque Dios quería destruir a Faraón. Inteligente Dios, sabio, no hace las cosas por el azar. Y Faraón pisó el palito porque dijo, encerrados están. Unció su carro, todo su ejército y lo siguió. ¿Ve? Entonces, no era una orden absurda, era estratégica, porque Dios tenía un plan. ¿Y cuál era el plan? Verso 4 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios quería glorificarse en Faraón para que el pueblo vea su poder, su gloria, su grandeza, para que este pueblo se convierta, confíe, madure, crezca. Ese es el propósito de la crisis, mi hermano. Dios no lo permite para destruirte, lo permite con un propósito. ¿Sabes por qué? Para que madures, para que conozcas su poder, para que conozcas su fuerza, su virtud, para que tu fe se fortalezca, para que madures. ¿Sabes por qué? Porque nadie crece ni madura sin dolor. Sí, Señor. ¿Quieres ser una señorita madura para construir un matrimonio? Tienes que pasar por dolores para que madures. Las crisis forjan el carácter. Las crisis te hacen un hombre valiente, una mujer valiente. Pero al mostrar Dios su poder, como dice acá, y seré glorificado en Faraón, entonces en la crisis Dios te va a mostrar su poder. ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca. Cuando yo pasé la crisis de mi hija y después Dios la sanó del riñón y del hígado, que por supuesto era un milagro, porque el doctor ya había dicho que mi hijita entre los 14 años tenían que hacerle trasplante al hígado, porque a los 9 meses le vino un virus del Escherichia coli. Humanamente no se podía hacer nada. Pero cuando vi el milagro de Dios, el poder de Dios, mi fe se fortaleció. Y a la siguiente crisis ya estaba más confiado. Como dicen los jóvenes, ya estaba más ducho, más preparado. Dios tiene un propósito. Entonces, no era una orden extraña, era una orden estratégica. Y lo estratégico era atraer a Faraón, que Faraón crezca. Y cuando el pueblo se enteró de esto, el pueblo tomó una decisión. Y la decisión fue obedecer al Señor. Miren el versículo 4, la última parte dice, y ellos lo hicieron así. Moisés, nos vamos. ¿Vamos a estar encerrados? Sí, vamos a estar encerrados. Ya saben, Faraón va a venir. Dios se va a glorificar. Y ellos obedecieron.
aplicación. Escúcheme por favor. En toda prueba, Dios siempre va a revelar algún aspecto de su carácter para que tenga más fe en Él. Puede ser su poder sanador, su provisión, su amor, su cuidado, su gracia, su perdón, muchos aspectos. En este caso era su poder, su poder. En segundo lugar, en toda prueba, Dios siempre te va a enseñar algún principio para que lo atesores. En este caso, ellos aprendieron el principio de lo estratégico. No era una orden extraña, era estratégico. Dios quería hacerle pisar el palito a Faraón para que los siga, los atraiga, y Dios iba a actuar con poder y glorificarse. Entonces, ¿cuál es el primer principio para atravesar las crisis? Tienes que saber que toda crisis tiene un propósito en Dios. En segundo lugar, toda crisis despierta temor. Sépalo por favor. Miren el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel, noten esto, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Déjame decirte que el temor es natural. El miedo es inevitable. Es normal. Cuando mi hija lo llevé al hospital y metieron en cuidados intensivos, no dormía toda la noche. No tenía ganas de comer. Ni siquiera agarré mi Biblia para leerlo. Estaba asustado. Entonces, en toda prueba te va a venir el miedo. ¿Qué debes hacer? Saber controlar tus miedos. Y te voy a enseñar ahora. Entonces el pueblo temió, clamó. Y entonces aquí viene lo que yo llamo el choque de dos enfoques. ¿Cuál era? Que venía Faraón. Ellos conocían la furia de Faraón, pero Dios les había dicho, den la vuelta. O sea, una de dos cosas: ¿miras a Faraón o miras a tu Dios? Si tú miras las crisis, las circunstancias, te vas a llenar de miedo y de pavor. Pero si en medio del temor empiezas a mirar a tu Dios, el temor se achica y se empequeñece. Pero cuando no miras a Dios, sino mira las circunstancias, el temor toma fuerza. Y aquí tomó fuerza. ¿Por qué? Porque voltearon y miraron a Faraón. Miraron y estaban encerrados. Miraron el mar. Ya no podían ir por el desierto. Estaban atrapados. Faraón estaba cerca. Y quiero decirte que el temor produce 4 cosas. Número 1, el temor te paraliza, te detiene, te inmoviliza. En vez de avanzar y afrontar, prefieres huir. Como me pasó lo que le conté la mañana de la extorsión en el 2021. La última llamada pidiéndome 5.500 de cupo que me pedían los extorsionadores fue a las 11 de la noche. No dormí toda la noche. Ya no pude dormir. Estaba sentado en mi cama, apagado la luz, miraba mis ojos al techo y mi mente divagaba. Me paralizó. El temor te adormece, te paraliza. No avanzas, no quieres salir. 2, el temor nubla tu visión. No ves salida, no ves escapatoria. Te vuelves ciego. Miras por acá, miras por allá, no hay salida. Y en ese momento, al nublar tu visión, te olvidas de todas las promesas de Dios, que Dios está contigo, que te olvidas. ¿Por qué?
Porque el temor empieza a controlar tu área mental. 3, el temor te miente y te engaña. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos negativos. En el caso de la extorsión van a matar a tu esposa, a tus hijos. Ya saben tu dirección, mejor paga. Ya saben que tu hija está en España, se pueden conectar con ella. Saben que tu hijo trabaja en tal lugar, el otro trabaja en el aeropuerto. Vives en Girón Tacna 629, tu departamento es el 403. ¿Y dónde está el engaño? Te voy a matar, no vas a salir de esta. ¿Me entienden? Cuando mi hijita estaba en cuidados intensivos, los pensamientos eran: se va a morir, ¿qué vas a hacer? No se va a sanar. Y si sale, va a quedar mal del hígado, del riñón. Va a ser una niña enferma. Será tu calvario, será tu cruz. El temor te miente. No solo te paraliza, no solo nubla tu visión. Y por último, el temor te roba la paz, te roba tu tranquilidad, te vuelves ansioso, afanoso. Por eso es que hay gente que se come las uñas, no puede dormir, toma antidepresivos y van al psiquiatra y el psiquiatra le receta paliativos. Ya no tienes paz. Toda esa noche no dormí bien. ¿Te das cuenta cuán poderoso es este enemigo? ¿Qué debes hacer? En medio de tu temor, acercarte a tu Dios. Es lo que hice. Después de 15 días de que mi hija estaba en cuidados intensivos, escúcheme, después de 15 días volví al libro negro, volví a la palabra, me senté en mi sala y al abrir la escritura, Dios empezó a ministrar a mi corazón. Entonces, en vez que nuble tu visión, en vez que hagas caso a las mentiras que te da el temor, en vez que te paraliza, pon tu esfuerzo, busca al Señor y Él va a tener una palabra para ti. Mi amigo, mi hermano, la crisis no se acaba tu vida. Dios sigue teniendo planes. Así como hay un invierno frío, puede venir la primavera y viene el verano. Porque después de la lluvia viene la calma. Y entonces debemos acercarnos al Señor. Número 3, tercer principio. Toda crisis te puede, no estoy asegurando, pero te lo digo como advertencia, te puede sacar de la realidad y llevar a actitudes negativas. Repito, toda crisis te puede sacar de la realidad. Como el temor te miente, te puede sacar de la realidad. Y si te saca de la realidad, perdiste la batalla. Y al sacarte de la realidad, puedes tomar decisiones negativas, actitudes negativas, pasos negativos. Por eso, un consejo: cuando hay crisis, no se toma decisiones hasta que te tranquilices. Miren cómo le sacó a Israel de la realidad. Leamos versículo 11. Dice: y temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dice versículo 11: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Miren, el temor dio su fruto. ¿Y qué fruto dio? Le sacó de la realidad. Claro, algunos ya se van más de la realidad y se vuelven orates. Mira detenidamente ese texto que te he leído. Vas a subrayar con tu lapicero. Y quiero mostrarte dos visiones distorsionadas que tuvo Israel. Porque el temor le sacó de la realidad. Miren la primera. Miren la primera. Miren la pregunta:
¿no había sepulcros en Egipto? Que nos has sacado para que muramos en el desierto. Están hablando de muerte. ¿No vieron la tierra prometida? ¿Acaso Dios les sacó de Egipto para que mueran? No. Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Eso quiere decir, mi hermano, que el desierto era pasajero, momentáneo. Pero como su visión estaba nublada, como el temor les paralizó, como el temor les engañó, ahora el temor les está mintiendo y ellos hablan de muerte. ¿Ve? Visión distorsionada de la realidad. Les sacó de la realidad. Hay que tener mucho cuidado. Por eso que en toda crisis no tome decisiones. Tranquilízate. Busca al Señor. Apacigua tu espíritu porque te puedes desenfocar. Y eso le pasó a Elías cuando se escondió en la cueva. ¿Sabe lo que dijo Elías? Señor, solo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. No, ¿qué le dijo Dios? Tengo como 800 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero él dice, solo he quedado. Visión distorsionada. Te desenfocas. Mira la segunda visión distorsionada. Miren esta pregunta del versículo. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Hermano, Moisés no lo sacó de Egipto. Moisés fue un instrumento. El que lo sacó fue Dios, no Moisés. Se fueron de la realidad. ¿Te das cuenta? Mira, te das cuenta cómo te desenfocas. Toda crisis te puede sacar de la realidad. Y te voy a mencionar muchas visiones distorsionadas ahora cuando te sales de la realidad. ¿Quién no ha pensado en la crisis? Dios se ha olvidado de mí. Dios me abandonó. Pasas una crisis matrimonial. No existe hombres fieles. Todos son unas basuras. Nadie me va a amar. Detectan una enfermedad, mi hijo se va a morir. Te desenfocas. Te sales de la realidad. Por eso que una persona que se suicida se salió de la realidad. ¿Sabes qué pensamiento tiene el suicida? Nadie me ama. Nadie le interesa mi vida. Mi vida es una estupidez. Nadie le ama. No tiene una madre. No tiene una esposa. No tiene un hijo. Se fue de la realidad. Y el pueblo se fue. ¿Para qué nos sacaste, Moisés? Para morir. Se olvidaron de la tierra prometida. El desierto era momentáneo y pasajero. Que nos ha sacado. No, Moisés no lo sacó. El que lo sacó fue Dios. Se desenfocaron. Se fueron de la realidad. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántas mujeres que pasan por separación y el divorcio se han ido de la realidad? No han volvido a casarse. No quieren tener más hijos. No se aman. Se van de la realidad con respecto al amor, con respecto a los hombres. No, todos son así. Todos son así. Es que estás interpretando desde tu herida, desde tu crisis. Entonces, vamos con la última, pero hagamos una recapitulación. Toda crisis tiene un propósito en Dios. Número 2, toda crisis te puede llevar al temor. 3, toda crisis te puede sacar de la realidad y llevar a actitudes negativas. Como se fueron de la realidad, yo puedo mencionar 2 actitudes negativas. Miren, por favor. Le reclamaron a Moisés por qué le sacó de Egipto.
Ellos en el fondo querían regresar a Egipto. Y la primera actitud negativa que tenemos que aprender a desechar en la crisis es esa actitud de volver atrás. Y la segunda, de alejarse de Dios. Quieres retroceder. No consigues nada retrocediendo. No consigues nada lamentándote. Ay, ¿por qué me casé? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Pero por qué le presté dinero a esta persona? Te lamentas y te olvidas del Señor. ¿Cuántas personas se han convertido en ateos y ateas y se han alejado del evangelio y de la iglesia por crisis? ¿Por qué? Porque el temor les mintió, porque el temor les paralizó. Y porque tomaron decisiones estando en crisis, cuando no eres ecuánime, no eres sobrio. Entonces no vas a tomar decisiones objetivas. Por eso yo siempre le enseño a mis hijos eso. Por eso que mi hija cada vez que esté en una situación difícil me llama por teléfono. Me dice, papá, quiero hablar contigo. No quiero tomar una decisión si no te escucho. Y me cuenta la situación. ¿Ven? Porque sabe que en una crisis es fácil equivocarse. Te vas de la realidad. Lo mismo le pasó a mi hijo Jonathan cuando estuvo en el crucero. Estaba en una situación difícil. Me hizo una videollamada por el WhatsApp. Me dijo, papá, quiero hablar contigo. Quiero tu consejo, me dijo. Y me contó. ¿Por qué? Porque podemos tomar actitudes negativas. Y esto era lo peor que iban a hacer. Mire esta actitud negativa en el versículo 11. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Servir a los egipcios es alejarse de Dios. Y por último, y acá viene el cuarto principio, el que es fascinante y espectacular. Toda crisis, escúcheme, si tiene un propósito en Dios, tiene una salida en Dios. No claudiques en tu fe. Tiene una salida en Dios. Y te enseño una cosa. Un fracaso en la vida no determina que el siguiente día vendrá otro fracaso. ¿Correcto? Como un día le pasó a una pareja que vino a mi consultorio y ya no querían tener hijos. ¿Por qué? Porque la primera vez que la esposa quedó embarazada, al tercer mes falleció la criatura y tuvieron que hacerle legrado. Y ya no quiso tener más hijos. Pero el esposo sí quería. Y yo le dije a ella en la oficina, hija, el hecho que tú hayas perdido tu primera criatura no significa que perderás a la segunda. Más bien hazte tratamiento. Hazte tratar por el médico. Pastor, si perdiste el primer embarazo, no significa que puedes perder el segundo. ¿Me entiendes? Si te fue mal ayer, no significa que te va a ir mal hoy. Basta cada día su propio afán. ¿Me comprendes? Y esta pareja siguió el consejo, se hizo el tratamiento y volvió a tener 2, 3, 4 hijos. ¿Me entienden? O sea, no tenemos que interpretar así. Y quiero mostrarte aquí 5 razones suficientes para creer que hay una salida en Dios. Miren el versículo 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temáis. Mira la sabiduría de Moisés. Moisés se está enfocando en la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz? No es Faraón, es el temor. Tu problema no es la crisis, es lo que produce la crisis. ¿Cuál es el más grande enemigo en la crisis? El temor. Por eso Moisés dice, no temáis. Ataca la raíz del problema. Dice, estad firmes. ¿Por qué? Porque te puedes salir de la realidad.
Párate firme. Despójate de todo desaliento, de todo desánimo. Estate firme, es decir, no te salgas de la realidad y ved lo que Dios hará. ¿Por qué dice ved? Porque nadie se imaginaba que el mar Dios lo iba a abrir. Y acá tienes que aprender a tener ojos espirituales para ver, porque con los ojos naturales no lo vas a ver nunca. ¿Quién se imaginaba que el mar se iba a abrir? Nadie. Pero el que tiene ojos espirituales. Por eso Moisés dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Y va la primera razón suficiente, que hay una salida en Dios. Versículo 14 dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es la primera razón? Mi hermano, déjame decirte lo siguiente. Dios pelea por ti. ¿Sabes por qué? Porque es tu Padre. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios siempre va a pelear por ti. Porque es tu Dios. Como aprendimos en la mañana, es un Dios inmutable, impecable. Él no va a cambiar, Él va a pelear por ti. Jehová peleará por vosotros. Y quiero enseñarte una verdad a aquellos que sirven a Dios. Tú no trabajas para Dios, tú trabajas con Dios. ¿Captas la diferencia? Tú no trabajas para Dios, tú trabajas con Dios. Él va a pelear, no estás solo. Aunque la noche sea oscura, Él está allí. Número 2, Dios abrirá puertas. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto me da risa. Me da risa porque es un cocacho a los evangélicos. Aquellos que todo lo ven en oración. ¿Está pasando? Ora, mi hermano. ¿No te han dicho eso? No, hermano, ora al Señor. Y Dios le dice, ¿por qué oras? Marcha. Yo creo en la oración, escúchame. Pero hay momentos en que la oración ya no te ayuda, tienes que actuar. ¿Por qué clama? Le dijo, di que marchen. ¿Ve? Dios va a abrir, marcha, yo voy a abrir. Hay que aprender a tomar decisiones de fe. No solo Dios pelea por ti, Dios va a abrir puertas para ti. Número 3, Dios va a juzgar a tus enemigos. Yo endureceré el corazón de los egipcios, dice el verso 17. Yo voy a traer a Faraón. Yo lo voy a eliminar. Y si tu crisis tiene que ver porque te difamaron, porque hablaron mal de ti, no te resientas, Dios te va a hacer justicia. No te preocupes. Les voy a contar, pero me da risa lo que les voy a contar. Yo le conté a un hermano, pues, cuando me estaban extorsionando. Y este hermano se molestó. Me dijo, pastor, ¿cómo que te van a hacer eso? Me dice. Sí, le digo, dame el número, me dice. Yo le voy a llamar. Y yo le di el celular donde me habían mandado el WhatsApp, el número del WhatsApp donde estaba la extorsión. Le di a este hermano. Y no me había acordado que este era un general de la policía, pero era cristiano. ¿Y sabe lo que hizo? Le llamó, pues. Y el extorsionador le contestó y lo maldijo en el nombre del Señor. Lo que hizo el rey Balán en la mañana. Yo te maldigo por haberte metido con mi pastor. Lo maldijo. Y después que me enteré que a la semana lo habían agarrado. Porque él se movió con sus amigos policías y lo buscaron, detectaron, siguieron el número de celular, lo siguieron, lo rastrearon y lo encontraron. Dios va a hacer venganza. No te preocupes, no te resientas. Cuida tu corazón. Dios va a hacer venganza y justicia de tus enemigos. Dice, yo voy a endurecer a Faraón y lo voy a destruir.
Número 4, y esto me encanta, mi hermano, y esto a veces me hace llorar, esta verdad. ¿Cuál es? Dios te va a proteger siempre para que avances. Mira lo que dice el versículo 19. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¡Qué espectacular! Te lo cuento. La columna de nube y de fuego iba delante, nunca estaba atrás, siempre estaba delante para guiarles, alumbrarles. Pero cuando Faraón venía, la columna de nube se movió y se puso atrás, por dos cosas: para formar una barrera infranqueable para que Faraón nunca tocara a los judíos, al pueblo de Israel. Y segundo, para producir fe. Mira la protección de Dios. Colocó la columna en medio de los dos campamentos. Y como dice el texto, literalmente dice el texto en el versículo 20: y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La protección de Dios. Dios siempre te va a proteger. Dios siempre va a estar contigo. Les cuento un testimonio. Mi esposa, cuando estaba estudiando administración de negocios hoteleros en la universidad, la facultad se cambió de local, y de lo que estaba en la avenida Arequipa, cuadra 15, se trasladó a la avenida Iquitos, en La Victoria. Y si tú conoces un poco de Lima, te vas a dar cuenta que la cuadra 15 de Arequipa es tranquila. Pero la avenida Iquitos en La Victoria es un distrito movido y peligroso. Por eso que yo siempre iba a recogerle en el auto a mi esposa. Pero una noche no podía, porque tenía una reunión y una conferencia y tenía que predicar. Le dije: Edita, ¿y cómo te vas a regresar? Mejor falta. No, me dice, ¿cómo voy a faltar? Pero no voy a poder recogerte, le digo. No, yo ya veo cómo regreso, me dejo acompañar por algunas amigas. Y las clases terminaban 10:30 de la noche, pues. Resumo, salió y ninguna de sus amigas quería acompañar porque cada uno ya tenía su taxi. Entonces ella sale y le dice al señor de seguridad, mal llamado Guachimán, le dice al hombre de seguridad: señor, voy a la esquina, voy a tomar mi bus, pero quiero que me veas, por favor. Quiero que me vigiles desde aquí y me puedas ver. ¿Sabe qué le responde el hombre de seguridad? Le dice: señora, no necesitas. ¿Pero por qué? Porque cada vez que tú sales siempre hay dos hombres de blanco que te acompañan. Y Edita miraba acá, pero no hay nadie. Lo que pasa es que el hombre de seguridad vio los ángeles que Edita no vio. Pero Dios siempre te protege. Dios siempre te va a cuidar. Dios siempre va a estar a tu lado. Como tuve que hacer un viaje para Chanchamayo, me estaban invitando para el aniversario de la Alianza Cristiana y Misionera de la Merced. El error que yo cometí fue que viajé en tiempos de lluvia y de huaico. ¿Qué meses? Enero. Tomé el bus. Y a las 8 de la noche cayó el huaico. Y si conoces un poco de geografía, entre Tarma para Chanchamayo es selva. Y había caído el huaico.
Y entonces los hermanos de la Merced me llamaron: pastor, pero tienes que cruzar el hueco porque te vamos a esperar. Pero tienes que cruzar el hueco, te vamos a esperar. Y como eso pasó 7 de la noche, joven, muchacho, soy hombre, me armé de valor, pues dije, ya pues cruzaré, pues. Armé mi mochila, ¿no? Bajé el barranco, subí. Y el Señor me dijo: como tú eres muchacho, en media hora. Pues si fueras tío, en 1 hora. Media hora lo vas a hacer. 15 minutos lo subí. Me fui a la carretera, no había nadie. Caminé. No había nadie. 8, 9, 10 de la noche. Seguía caminando, nadie. Después vi un túnel. Ya pues puse mi mochila y el túnel estaba lleno de murciélagos. Crucé. Después veo 3 casitas por ahí con luz prendida. Ya tocaré la puerta para que me den hospedaje. Ya era como 10, 11 de la noche, hermanos. Plena selva. Y veo 4 perros inconversos que salen. Dije: estos perros me van a triturar. Y como yo nunca he tenido miedo a los perros, vienen, ven, y se fueron. Hasta que encontré un tambito, como una casetita, y me senté ahí. Miré mi reloj, ya era más de las 11 de la noche. Y digo: ¿dónde voy a pasar la noche? En plena selva. Bueno, me quedaré acá, pero entonces me senté. Mire cómo es Dios. De pronto veo que viene un hombre con linterna y se acerca al tambito y me mira, pues, me dice: ¿y quién es usted? Y le dije como Jonás, pues, ¿no? Soy siervo de Dios y huyo. No, Señor, le digo, crucé el Huayco, me dijeron que me iba a recoger, pero parece que no hay nadie, yo estoy yendo a la Merced. Y me dijo: ¿y para qué estás yendo a la Merced? Yo casi nunca me identifico que soy pastor, nada, era un extraño, pero no sé, algo me tincaba. Dile que eres pastor. Le dije: mira, Señor, yo estoy yendo al aniversario de la iglesia porque voy a predicar el aniversario de la alianza de la Merced. Entonces tú eres pastor, me dice. Sí, le digo, yo soy cristiano, vivo en ¿ves esa loma ahí? Ahí vivo yo. Vamos, me dice, yo te doy hospedaje. Y como dicen ustedes, aquícito nomás. Y total que era selva, como 1 hora me hizo caminar, ¿no? Y llegué a su chocita, 12 de la noche llegué. Y sacó pues su pan, me dio de comer, y ahí dormí toda la noche. Dios nunca me dejó. Dios nunca me dejó. Ahora les cuento un pecado. Como ya era tarde, me levanté 6 de la mañana, ya había pasado el aniversario. ¿Ya que voy a ir? Pero tengo que regresarme. Y me di cuenta, no tenía plata, y busqué y solamente tenía un sol 50 nomás. ¿Y ahora cómo voy a regresar? Y entonces ya estaba con mi mochila y vienen los buses que ya vienen de la Merced para Lima. Parece que habían limpiado el Huayco. Vienen y el cobrador dice: a Lima. Dice: a Lima, ya. ¿Cuánto le digo? Y como éramos varios, a Lima, ¿cuánto? 15 soles, pues ya. Agarré, ya toma 15 soles, me subí, Solamente 2 soles le había dado, Y como eran varios, ya me metí, No le pagué, hermanos. Ya después le pedí perdón al Señor, ¿no? Por ese pecado pastoral, ¿no? Ya le pedí perdón al Señor. Si no tenía más plata, ¿no? Y quinto, con esto termino: Dios obrará con poder y gloria. Y termino. Moisés alzó su vara y por el poder de Dios el mar se abrió y se hizo una columna para este lado y una columna para el otro lado. Y tal fue el milagro de Dios, que era normal que cuando se abre el mar
iba a haber lodo, pero no había lodo, estaba seco. Es decir, Dios no solo detuvo las aguas, no solo puso columna de aguas a la derecha y a la izquierda, sino Dios se dio la molestia de secar el piso, que pasen en seco. Y todos esos 600,000 judíos, solamente contando los hombres, que eran más de 1,000,000 de personas, cruzaron el mar. Ahora, ¿dónde está el otro milagro? Dígame usted. Más de 1,000,000 de personas, entre hombres y mujeres, con carretas, con cargas, con equipaje y con niños, ¿en cuánto tiempo lo cruza? ¿3 horas? ¿4 horas? Más de 4 horas, ¿no? ¿Y atrás quién venía? Faraón. Venía con carros. ¿Y en cuánto tiempo lo podía cruzar? En media hora. Es decir, Israel era una tortuga, Faraón era una liebre. Mi pregunta es, ¿y por qué no los agarró y lo mató? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la columna de nube era una barrera infranqueable. Faraón ya había llegado, pero no podía avanzar. Todos avanzaban cargándose a su yuyu, despacito, con sus carretas, su inguiri, su plátano, con su chinela. Algunos tenían chinela, cruzaban. Faraón estaba ahí y la columna como barrera. Y cuando el pueblo ya había pasado todo, recién la columna se apartó. Faraón entró, llegó a la mitad y Dios le dijo a Moisés, Moisés, extiende tu vara y haz que el mar vuelva a su lugar. Y volvió a su lugar y lo destrozó. Extraordinario. Toda crisis tiene una salida en Dios. ¿Por qué tiene una salida en Dios? Porque toda crisis tiene un propósito en Dios. No te traumes, no te llenes de temor, no te llenes de miedo. Pon tu confianza en el Señor y el Señor te sacará del lodo cenagoso. No sé si tu crisis es financiera, de salud, familiar, matrimonial, lo que tú quieras, pero pon tu confianza en el Señor y el Señor te sacará. 4 principios para atravesar las crisis. Oramos al Señor. Nuestro Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por la riqueza de la Escritura, porque a pesar que fue una noche oscura, ahí manifestaste tu gloria. Nunca abandonaste a tu pueblo. Allí peleaste por ellos, te vengaste de Faraón, lo protegiste, abriste el mar, hiciste un milagro, porque tú tienes planes con tu pueblo. Gracias, Señor, porque en toda circunstancia difícil nunca estaremos solos, sino que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Aplica tu palabra a cada necesidad, a cada persona que ha escuchado y que lo esté escuchando a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.